Vamos a ver ahora el concepto de campo eléctrico. Un campo eléctrico es un conjunto de líneas de fuerza que se generan alrededor de una carga. Podemos decir que es la zona del espacio donde una carga ejerce su efecto, ¿sí? Yo acá tengo una carga, por ejemplo una carga positiva, y si yo colocase una carga cualquiera alrededor de esta carga, sentiría la fuerza debido a esta carga que está acá generando ese campo. Cuando la carga es positiva, el campo por convención se hace con las flechitas para afuera. Cuando la carga es negativa, se hace con las flechitas para adentro. Cada una de estas flechitas se llama línea de fuerza. Es como las líneas que vimos antes, cuando vimos fuerzas, pero muchas líneas de fuerza. ¿Por qué? Porque yo podría poner una carga acá y siento la fuerza de esta carga. Podría poner una carga acá, siento la fuerza de esta carga. Entonces, todo esto es el campo eléctrico. Es toda esa zona donde yo podría poner una carga, otra carga, que se llamaríamos carga de prueba. Por ejemplo, voy a poner acá una carga, que la voy a llamar carga de prueba. Y esa carga se sentiría empujada por este campo, ¿sí? Cuando ponemos una carga de prueba consideramos que es una carga positiva. Yo pongo acá una carga positiva, ¿qué pasa? Esta carga la empuja para aquel lado. Por eso desde las positivas las flechas salen para afuera. Esta carga de prueba puede estar acá o en cualquier punto de este campo eléctrico. Acá negativo lo mismo va para adentro, ¿por qué? Porque si yo pongo una carga de prueba, por ejemplo acá, esta carga de prueba que es positiva, se sentiría atraída hacia lo negativo, por eso en el negativo las líneas de fuerzas van hacia adentro de la carga. Entonces, eso sería el campo eléctrico de una carga positiva por un lado, otra carga negativa por el otro. A veces nos piden de dos cargas positivas juntas. Como las cargas positivas vimos antes que se repelen, las líneas de fuerza tienden a repelerse. En vez de juntarse, van a tender a irse, alejarse unas de otras, entonces se van a ir haciendo como paralelas para buscar alejar estas cargas, ¿sí? Entonces así sería el dibujo de un campo de dos cargas positivas. Por el contrario, si tenemos dos cargas de signo distinto, se van a atraer. Las líneas de fuerza positivas van a ir hacia el negativo y va a quedar de esta forma. Esto es lo que llamamos un dipolo. Dipolo significa que tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Y por último, otro caso particular es cuando tenemos dos placas paralelas cargadas con cargas del signo opuesto. Esto sería una placa de metal, esta otra placa de metal. Esto tiene carga positiva, esto tiene carga negativa. El positivo va a ser atraído hacia el negativo, como vimos antes. Siempre salen de positivo y van a terminar en el negativo. ¿Y por qué son de esta forma? Son verticales las líneas, porque lo que está pasando es lo que pasaba acá. Cuando yo junto muchas cargas positivas entre sí, las líneas se van haciendo paralelas. Entonces van a correr como estas, todas. Acá tengo dos positivas. Y me imagino que tengo muchas positivas, una al lado de la otra. Las que dibujo son esas líneas paralelas que se van formando, saliendo desde positivo y terminando en negativo. Esto sería el campo entre dos placas de metal paralelas. Bueno, esto es conceptual, son los esquemas. Y ahora vamos a ver la fórmula con la que podemos hacer los ejercicios. Tenemos básicamente dos fórmulas. Una, la más de definición, es que el campo eléctrico, que lo vamos a representar como la letra E, se calcula como la fuerza dividido la carga de prueba. Acá va la carga de prueba, o sea, esa carga que yo coloco para verificar este campo, ¿sí? Esta que está acá es la carga generadora y esta que pongo para que sienta el campo es la de prueba. Entonces, esa carga de prueba tiene un valor, entonces para saber el campo hago la fuerza dividido lo que siente, el valor de la carga de prueba. La fuerza que siente la carga de prueba dividido el valor de esa carga de prueba. Las cargas van en coulombs y la fuerza va en newton, entonces el campo queda en newton sobre coulomb. Ahora vamos a ver que también el campo eléctrico, en un ejercicio vamos a ver que se puede medir también en volts sobre metros. Volts sobre metros es lo mismo que decir newton sobre coulomb. Otra forma de calcular el campo eléctrico, si tenemos no la carga de prueba, sino la carga generadora, o sea, esta carga,
es muy parecida a la fórmula para calcular fuerza, pero esta es para calcular campo eléctrico. Campo eléctrico E, entonces en newtons sobre coulombs o volts sobre metros. Y tiene la constante, que es la misma constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newtons, metros cuadrados y coulombs cuadrados, por el valor de la carga generadora, de donde sale ese campo, que va a ir en coulombs, y dividido la distancia elevado al cuadrado en metros. Es igual que la fórmula de fuerza, pero solamente va una de las cargas, va a ir la carga que genera el campo. Entonces de esa forma podemos calcular con cualquiera de estas dos fórmulas el campo eléctrico, o bien nos pueden dar como dato el campo eléctrico y nos piden otra cosa. Por ejemplo, de esta fórmula se despeja la fuerza. Si yo quiero calcular la fuerza, de acá sale que la fuerza se calcula como el campo multiplicado por la carga, ¿sí? Porque esto pasaría multiplicando para acá. Entonces otra forma de escribir esa fórmula es así. La fuerza en newtons es el campo multiplicado por la carga. Y acá también me podrían pedir la distancia, cualquier de estas incógnitas. Otra cosa importante es que así como vimos que las fuerzas se suman cuando yo tengo distintas cargas, hay distintas fuerzas y yo puedo sacar una fuerza resultante o fuerza neta, también puedo sacar un campo total o campo resultante. Si yo tengo acá una carga de prueba y tengo dos cargas alrededor, esta carga de prueba va a sentir el campo debido a esta carga y el campo debido a esta carga. Entonces ahí tendría que sumar los dos campos, ¿sí? Si tengo varios campos actuando, se cumple la sumatoria de los campos. Los campos debido a todas las fuerzas que estén actuando, a todas las cargas que tengamos. Veamos ahora entonces cómo usamos esto en un ejercicio. Entre dos placas paralelas hay un campo de 450 volts sobre centímetros. La pregunta es, ¿qué fuerza se ejerce sobre un electrón a pasar entre ellas? Y tenemos como dato la carga del electrón, que es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Ese valor siempre es el valor de la carga de un electrón. Un electrón es una partícula que forma parte de los átomos, una partícula que es negativa y tiene ese valor de carga. Y después quiero saber cuál es la aceleración de ese electrón. Me dan como dato la masa del electrón. Y después comparar esa aceleración con la gravedad. Bueno, vamos a empezar. Como siempre vamos a poner los datos que tenemos. Y los datos que nos dan es que el campo E es de 450 volts por cada centímetro. Y la primera pregunta, la A, es la fuerza que se ejerce sobre un electrón. Y sabemos que la carga del electrón es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Si en un ejercicio no te dan este valor, lo tenés que buscar en la base, ahí en las tablas de datos de la guía. Siempre vale esto, la carga del electrón. Bueno, entonces vamos a tener que calcular. Como vemos acá nos preguntan la fuerza. Sabemos que para calcular la fuerza, como el campo era igual a la fuerza dividido la carga, habíamos dicho que la fuerza era igual al campo multiplicado por la carga. Y esa carga era la carga de prueba. Por eso la carga de prueba sería el electrón que está pasando entre dos placas. O sea, el campo lo generan las placas y el electrón siente ese campo, es la carga de prueba del electrón. Entonces esa es siempre la carga que tenemos de prueba. Bueno, necesitamos tener el campo, y el campo ya había dicho que se mide en newtons sobre coulomb o en volts sobre metro. Y esto está en volts sobre centímetros, ¿sí? Entonces, como está sobre centímetros, lo que tengo que hacer es pasarlo. Tengo 450 volts sobre centímetros, lo voy a tener que pasar a volts sobre metros. Entonces, los 450 volts van a quedar 450 volts, porque eso está bien, está en voltaje. Pero acá abajo, donde tengo centímetros, lo que estoy teniendo es 1 centímetro. Recuerden que siempre abajo es un 1. La unidad que esté abajo es 450 volts por cada centímetro. Es por cada 1 centímetro. Y ese 1 centímetro lo voy a poner en su equivalencia en metros. Entonces acá no está sobre 1 centímetro. 1 centímetro es 0,01 metros. ¿Sí? Porque es 1 dividido 100. Sí, además es la regla de 3, o sea, en 1 metro, 100 centímetros,
1 centímetro, ¿cuánto es en metros? Te va a dar 0,01. Bueno, entonces eso lo pongo ahí. Y ahora hago esta división y me va a quedar pasado a volt sobre metro, que es la unidad que yo necesito. Entonces si hacemos 450 y lo dividimos por 0,01, eso me está dando 45.000 volts por cada metro. Entonces, eso es el campo expresado en esas unidades. Ahora voy a hacer la fórmula para calcular lo que me preguntan, que es la fuerza. Entonces, la fuerza va a ser ese campo de 45.000 volts por cada metro y multiplicado por la carga, y la carga era la carga del electrón, esto, 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y ahí hacemos la cuenta y nos va a quedar la fuerza, que estas unidades nos va a quedar en coulomb, porque recordemos que volt sobre metro es lo mismo que tener newton sobre coulomb, es igual. Se va coulombs con coulombs y nos va a quedar en newtons, quise decir que quedaba. La fuerza siempre se mide en newtons, esto nos va a quedar en newtons. Bueno, y ahora multiplico esto, y acá ojo cuando multiplicamos los 45.000 por esto, porque no se escribe el por 10. Recuerdo, porque es muy común cometer ese error. Yo acá tenía los 45.000 cargados, lo multiplico por 1,602 exponente a la menos 19. En ningún momento puse por 10. Y esto me da 7,20 por 10 a la menos 15. Bueno, entonces ese sería el valor de la fuerza expresada en newton siempre. Seguimos, eso sería el punto A. En el punto B lo que necesitamos es saber cuál es la aceleración del electrón y tenemos como dato la masa del electrón. Que lo mismo, yo ahí lo anoté como dato, pero en los ejercicios a veces no lo dan y tenés que buscarlo en la tabla de datos. Entonces, ¿de dónde puedo sacar una aceleración? Bueno, ahí tenemos que recordar un poco primer parcial, donde hay una fórmula que es que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Yo ya ahora tengo la fuerza y tengo la masa, que es la masa del electrón, y de acá voy a poder despejar la aceleración. Entonces, si yo quiero despejarlo, voy a poner acá el valor de la fuerza, que me dio 7,20 por 10 a la menos 15 newtons. La masa, que está en kilos, tiene que estar en kilos para que esté todo en unidades de MKS. Y acá está perfecto en kilos, que es 9,101 por 10 elevado a la menos 31. 9,109 por 10 a la menos 31 kilos. Y ahí calculo la aceleración. Esto va a pasar dividiendo. Entonces la aceleración me va a quedar, esto que tengo acá multiplicando, lo paso dividiendo para el otro lado y hago esa división. 7,20 por 10 a la menos 15 lo divido por ese valor de masa. Lo divido por ese valor que me dio antes por 9,109 por 10 a la menos 31. Y nos da 7,91 por 10 a la 15. Me da con exponente positivo. Y esto en la aceleración quedaba en unidades de metros sobre segundos al cuadrado siempre. Porque estábamos trabajando en MKS, metros, kilos y segundos. La unidad de fuerza era el newton, como se vio en el primer parcial. Esta fórmula es la que usábamos en el primer parcial en fuerzas. Más que ahora la fuerza es la fuerza eléctrica, pero es lo mismo, y la masa es la masa del electrón y sacas la aceleración. En la parte C lo que tengo que hacer es comparar esta aceleración con la debida a la atracción gravitatoria. ¿Sí? O sea, tengo que comparar esta aceleración con la aceleración de la gravedad. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Cuando me dicen comparar, lo que tengo que hacer es como hacer una división. Yo voy a estar comparando esta aceleración con la aceleración de la gravedad. Y voy a ver cuál es esa relación. Esta aceleración me dio un valor enorme. 7,91 por 10 elevado a la 15. Tiene 15 ceros a la derecha, es un valor muy grande.
En cambio, la aceleración de la gravedad, ¿cuánto vale? 9,8 o 10, si lo redondeamos, metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuál es la relación entonces que hay entre la aceleración del electrón y la gravedad? Hago la división, ¿sí? Esto se simplifica y se simplifica. Cuando es una relación me va a quedar sin unidades. Y hacemos 7,91 por 10 elevado a la 15. Y lo que vamos a hacer es dividirlo por 10 y me va a quitar un 0, por eso me va a quedar lo mismo, pero a la 14, un 0 menos. Y ahora, si yo quiero saber cómo es la aceleración respecto a la gravedad la paso multiplicando para allá. ¿Qué significa esto? Que la aceleración del electrón es el valor de la gravedad multiplicado por este valor enorme. O sea, que quiere decir que la aceleración de un electrón es 7,91 por 10 a la 14 veces mayor que la aceleración de la gravedad. Lo cual tiene lógica porque un electrón es algo muy chico, tiene una masa muy chica. Entonces, una masa muy chica genera que la aceleración sea muy grande. Yo a esa masa muy chiquita le aplico una fuerza también chica, pero logro tener una aceleración muy grande. Por eso los electrones en los artefactos eléctricos viajan a muchísima velocidad, ¿sí? O sea, esto quiere decir, esta es la cantidad de veces, cuando yo comparé hice una sobre la otra, después esta la paso multiplicando, y esta es la cantidad de veces la gravedad que es esa aceleración. Tiene 14 ceros a la derecha, es un número enorme, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro ejercicio más de campo de la guía, porque este generó un poco de complicaciones, que es el 2, que tiene un enunciado como medio trabalenguas, pero lean el enunciado del ejercicio 2 de la guía y yo lo explico acá. Dice algo así como que si el campo, debido a una carga Q, por presencia de una carga Q', esta cosita se lee como Q', y dice que Q' es mayor que Q, es mayor, menor o igual que el campo, y dice todo al revés, campo debido a Q', si se pone en el lugar de Q' a una carga Q. ¿Qué significa esto? Sería así, yo tengo una carga Q y una Q'. Q, la que está acá es la generadora del campo. No es que esta no genera campo, esta también genera campo, pero yo ahora me imagino que esta sola genera campo y esta recibe el campo. O sea que esta es la carga generadora y esta es la carga de prueba. Hasta ahí, entonces me dicen eso. Y me dicen que esta es mayor que esta, o sea, este tiene un valor en coulombs más grande que la que está acá generando el campo. Y después lo que me plantea es que se invierte, o sea, si la que genera fuese Q', que es más grande, y la que está de prueba es Q sola, ¿cómo sería el campo? Dice, el campo es, el campo E, o sea, debido a la carga Q, es mayor, menor o igual al campo E', debido a la carga Q'. En definitiva, me cambia de lugar, de orden, las cargas, una mayor y una menor, y tengo que decir cómo sería el campo. Bueno, no me nos dan números, o sea que hay que deducir de las fórmulas. La fórmula de campo, como vimos, es así. Es una constante por el valor de la carga que genera el campo, dividido la distancia al cuadrado. Como dice que se coloca en el mismo lugar, la distancia es la misma. Yo voy a considerar que esta D es la misma que acá. Lo único que hice es cambiar de lugar esas cargas. Entonces esta D no me va a estar influyendo en eso. No le doy bola a esto ni a esto. El campo va a estar dependiendo solamente del valor de la carga generadora. Entonces, ¿en cuál de los dos voy a tener mayor campo? En el que la carga generadora sea mayor. A mayor carga generadora, si la distancia es la misma y la constante es la misma, cuando más grande sea la carga que genera el campo, más grande es el campo. Entonces, ¿cuál es más grande? Y acá decía en el ejercicio que la prima es mayor que la Q sola. O sea que este es el campo más grande, por eso le dibujé más flechitas, porque es como que es un campo más fuerte, por así decirlo, porque esta carga vale más que la otra. O sea, en un número cualquiera, a este le querés poner 1, esta vale 2 o cualquier número, no importa, solo sé que esta es mayor que esta, y al ser mayor genera un campo mayor, porque la carga generadora es mayor. Entonces, lo que tenemos que decir, la respuesta sería que el campo
de la carga que tiene el Q' es mayor que el campo de la carga sola y se justifica por esto, porque a mayor carga que esté generando el campo, mayor campo voy a tener. Ahora, me preguntan lo mismo, pero por la fuerza F. Si la fuerza F es mayor, menor o igual que la fuerza F'. Y ahora vamos a recurrir a lo mismo, a la fórmula. ¿Cómo es la fórmula de una fuerza? La fuerza era la constante por las dos cargas que estén involucradas, dividido la distancia al cuadrado. Y como acá están involucradas las dos cargas, no importa en qué orden yo la ponga, las cargas son las mismas, no importa si una es la generadora o una es la de prueba, cuando calculo una fuerza, considero las dos cargas a la vez, la fórmula sería la misma para las dos. Si yo quiero calcular las fuerzas que hay acá, van a ser las mismas que hay acá, porque no importa si le cambié de orden. Las fuerzas van a ser iguales. Esto yo lo puedo escribir así, o lo puedo escribir así. La cuenta me va a dar lo mismo, porque el orden del factor no altera el producto. Entonces eso quiere decir que las fuerzas son iguales. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de este ejercicio? Es que los campos van a variar, depende de la carga generadora. Más carga generadora, más campo. Pero las fuerzas entre dos cargas siempre va a ser la misma, porque no importa en qué orden la ponga, el valor de fuerza me va a dar igual. Bueno, vamos a ver ahora un ejercicio de un parcial para terminar con el tema de campo. Voy a hacer este, que dice así. Una carga eléctrica puntual Q, representada por un círculo negro, sería esta, está fija en el espacio. Los puntos A y B se encuentran sobre la misma línea recta que la carga Q, o sea, están todos alineados. Y están separadas una distancia de A y de B, o sea, la distancia entre acá y acá se llama dA y la distancia entre acá y acá dB. Y la pregunta es, si denominamos EA y EB al módulo del campo eléctrico generado por la carga Q en los puntos A y B, ¿cuál es la relación entre dA y dB para que el campo de A sea 16 veces el campo de B? Bueno, o sea, tengo que decir cuál es la relación entre esas dos distancias. Las opciones dicen, la distancia de A es igual a la de B, la de A es el doble de la de B, es 4 veces la de B, es 0,25, 0,5 o 16 veces la de B. Y el dato que me están dando es este, que el campo de A es 16 veces el campo de B. Bueno, ¿cómo tengo que hacer esto? Tengo que plantear las fórmulas de campo que estuvimos viendo, ¿sí? No tiene ningún número, sino que es el típico ejercicio que vamos a tener que ir tachando todo lo que sea igual. Entonces vamos a empezar. Tenemos la fórmula de campo. Dijimos que el campo se puede calcular como una constante por la carga generadora del campo dividido la distancia al cuadrado. Voy a usar esta fórmula porque yo necesito la fórmula que tenga la distancia porque estoy necesitando saber la distancia. Esta es la fórmula de campo. Ahora, dato importante que me están dando es que yo quiero que el campo de A sea igual a 16 veces el campo de B. Ese es el dato que me dan ahí. Entonces voy a reemplazar esta fórmula de campo en los dos lugares y voy a ver cómo tienen que ser las distancias. Esto lo hacemos así. Campo de A va a ser la constante por la carga A dividido la distancia de A al cuadrado igual a 16, porque tengo que poner el número 16 adelante, 16 veces el campo de B. Y el campo de B es la constante por el valor de la carga B y dividido la distancia de B al cuadrado, ¿sí? Y ahora vamos a tachar todo lo que sea igual, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a suponer que esas cargas son iguales, ¿sí? Porque son... no nos dicen ningún valor, serían las mismas cargas que están ahí, lo que me varía son las distancias. Entonces vamos a ir tachando. Tenemos, la constante va a ser la misma, ni la reemplazo, porque es la misma constante, 9 porque es la 9 y se va. Las cargas
son las mismas, lo que me está variando es la distancia. Entonces, acá tengo que en campo de A, lo que me quedó acá, como taché todo, donde taché todo, siempre adelante hay un 1. No nos olvidemos que no puedo poner dA solo, sino que es 1 sobre dA al cuadrado. Y acá me quedó, taché todo, me quedó el 16. Acá tenía un 16 adelante y acá tenía un 1 imaginario sobre dB al cuadrado. Bueno, y ahí tenemos que despejar. ¿Cómo despejamos? Bueno, puedo despejar esta o esta, pero lo que yo quiero es saber la distancia de A, entonces voy a tener que despejar esta carga porque los resultados están planteados con distancia de A igual a tanto de B. Tengo que dejar a A sola. Esta distancia de A se va a multiplicar con el 16 porque está dividiendo y pasa multiplicando, y esta con esta. Siempre se hace esa multiplicación cruzada cuando queda una ecuación así. Entonces me queda distancia de A al cuadrado por 16 es igual a distancia de B al cuadrado por 1, que es distancia de B al cuadrado. Este cuadrado que está acá lo paso como raíz, pero primero tengo que pasar el 16. ¿Sí? Que está multiplicando y va a pasar dividiendo. Ahora hago la raíz. Tenemos la raíz de distancia de B al cuadrado sobre 16. Y entonces nos queda que la distancia de A es... Esta raíz se distribuye para los dos. Cuando tenemos una raíz se hace para la parte de arriba, que se cancela, y para la parte de acá abajo, que es la raíz de 16. Entonces esto nos queda distancia de B sobre la raíz de 16, que es 4. Quiere decir entonces que la distancia de A es la distancia de B dividido 4, o un cuarto de la distancia de B, porque adelante de una letra siempre hay un 1. Esto es lo mismo que escribir distancia de A es un cuarto de la distancia de B, o si no está con fracción, un cuarto es 0,25, entonces es 1 dividido 4 en la calculadora, es 0,25. Conclusión entonces, vengo para acá y la opción que sería correcta es que la distancia de A es 0,25 veces la distancia de B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo planteamos esto? Bueno, tenemos el tema de los campos, que me dice que el campo de A es 16 veces el de B. Como me plantea esta igualdad, hago esa igualdad, pero a donde dice campo pongo la fórmula de campo y pongo la fórmula de campo. Tacho todo lo que es igual, ¿sí? Entonces, las cargas se suponen que son iguales, las constantes son iguales, las distancias son lo único que me va a quedar. Donde taché acá me quedó un 1, de acá quedó el 16 que me habían dado ahí, y después se multiplica cruzado. Se pasa el 16 dividiendo, la raíz a raíz de todo, y esa raíz se distribuye. Cuando hago la raíz de esto se va la potencia, y cuando hago la raíz de 16 me queda 4, que es lo mismo que decir un cuarto o 0,25 de distancia de B. Entonces ahí llegamos a esa conclusión. Este es un ejercicio típico de los que no tienen ningún número y tenemos que ir simplificando las cosas.